Mi nombre es Elena Castillo y durante 3 años había trabajado como cocinera de línea en Casa Dorada, uno de los restaurantes más prestigiosos de la Ciudad de México. Cada mañana llegaba a las 5 de la mañana para preparar mis salsas base, marinar las carnes y organizar mis estaciones de trabajo con la precisión de un relojero suizo. Lo que nadie sabía, ni siquiera el propietario del restaurante, era que en mi otra vida escribía reseñas gastronómicas para la guía Michelin bajo el seudónimo de E. Montenegro y había otorgado estrellas a algunos de los mejores restaurantes de 3 continentes. Mi historia comenzó 15 años atrás, cuando trabajaba como periodista gastronómica para revistas especializadas en Europa. Después de una década cubriendo la escena culinaria internacional, la guía Michelin me ofreció una posición como crítica anónima. Era el trabajo de mis sueños. Viajar por el mundo, descubrir talentos emergentes y ayudar a definir los estándares de la alta cocina mundial. Decidí establecer mi base en México para estar cerca de mi familia tras la muerte de mi padre. Pero mantener mi anonimato era crucial para mi trabajo, así que creé una identidad completamente separada. Elena Montenegro, la crítica internacional, solo existía en comunicaciones oficiales y encuentros profesionales. Elena Castillo trabajaba en cocinas, perfeccionando técnicas y entendiendo la industria desde sus cimientos. Casa Dorada había estado en mi radar durante meses. Su chef propietario, Sebastián Morales, había generado considerable expectación en los círculos gastronómicos internacionales. Sus técnicas de cocina molecular combinadas con ingredientes tradicionales mexicanos habían capturado la atención de críticos de todo el mundo. Sin embargo, ninguna publicación internacional había logrado una evaluación completa debido a su política de no admitir prensa. La solución perfecta fue conseguir trabajo como cocinera de línea. Durante mis primeras semanas, observé meticulosamente cada aspecto de la operación. Los proveedores, las técnicas de preparación, el control de calidad, la gestión del personal. Era evidente que Sebastián tenía talento genuino, pero también era claro que su ego había crecido proporcionalmente a su fama. Elena, me llamó durante el servicio de la cena de mi segundo mes. Tu corte de verduras es inconsistente. En mi cocina, la precisión no es opcional. Continué trabajando sin levantar la vista de mi tabla de picar. Por supuesto, chef. ¿Prefiere corte brunoise de 3 milímetros o juliana de 5? Su expresión cambió ligeramente. La mayoría de los cocineros de línea no conocían esa terminología francesa con tanta precisión. Brunoise de 2 milímetros. Y la próxima vez, no cuestiones mi especificación. Durante las siguientes semanas, noté que Sebastián comenzó a observarme más atentamente. Mis técnicas eran demasiado refinadas para una cocinera común, mis cortes demasiado perfectos, mi comprensión de sabores demasiado sofisticada. Pero en lugar de curiosidad, parecía desarrollar una especie de resentimiento. ¿Dónde aprendiste a hacer ese emulsionado?, me preguntó una tarde después del servicio del almuerzo. Había preparado una vinagreta que requería una técnica específica que había aprendido en un restaurante 3 estrellas en Lyon. YouTube. Mentí suavemente mientras limpiaba mi estación. Hay muchos tutoriales interesantes. Su risa fue condescendiente. Claro, Elena. YouTube. La Universidad de los Aspirantes a Chef. Lo que realmente me molestaba no era su actitud hacia mí, sino cómo trataba al resto del personal. Carmen, la preparadora de ensaladas que llevaba 10 años en el restaurante, era constantemente criticada por falta de creatividad. Roberto, el parrillero, era regañado públicamente por técnicas que en realidad eran perfectamente correctas según estándares internacionales. Roberto, gritó Sebastián durante un servicio particularmente ocupado, esa proteína está sobrecocida. Aprendiste a asar en un puesto callejero. Vi cómo los hombros de Roberto se hundían. Era un cocinero excepcional con un instinto natural para el punto de cocción, pero la constante crítica había erosionado su confianza. La situación empeoró cuando Sebastián anunció que Casa Dorada sería sede de una cena especial para críticos gastronómicos internacionales. Era exactamente el tipo de evento que debía evaluar como crítica de Michelin, pero desde mi posición como cocinera de línea, tendría acceso a perspectivas imposibles de obtener como invitada. Esta cena definirá el futuro de Casa Dorada, anunció durante la reunión de personal. Tendremos críticos de Food y Wine, Bon Appetit y posiblemente alguien de la guía Michelin.
No puedo permitir ningún error. Sus ojos se dirigieron específicamente hacia mí. Elena, durante esta cena trabajarás únicamente en preparación básica. Nada de platos principales, nada de salsas importantes. No puedo arriesgarme a que tu inexperiencia arruine esta oportunidad. Asentí en silencio, aunque internamente sonreía. Era perfecto. Podría observar toda la operación sin la presión de estar en el foco de atención. Los días previos a la cena fueron intensos. Sebastián triplicó los ensayos, perfeccionó cada detalle del menú y se aseguró de que cada elemento del servicio fuera impecable. Su obsesión con la perfección era admirable, pero su manera de motivar al personal era destructiva. Carmen, esa presentación parece trabajo de aficionado, gritó durante uno de los ensayos. ¿Realmente crees que puedes servir eso a críticos internacionales? Carmen, una mujer de 50 años con más experiencia culinaria que la mayoría de los chefs ejecutivos, comenzó a reconstruir su plato con manos temblorosas. La noche de la cena llegó. El restaurante había sido transformado en un escenario elegante con iluminación profesional y arreglos florales importados. Los invitados comenzaron a llegar, editores de revistas especializadas, blogs gastronómicos influyentes y, según confirmó mi editor de Michelin por mensaje discreto, un representante oficial de la guía. Desde mi estación de preparación, tenía una vista perfecta de la cocina y el comedor. Cada plato que salía era fotografiado por múltiples invitados, cada bocado analizado y discutido. Sebastián se movía por la cocina como un director de orquesta, supervisando cada elemento con intensidad maniática. Elena, me llamó durante el tercer platillo, necesito que prepares una salsa de emergencia. La Béarnaise se cortó. Era una prueba, lo sabía. La Béarnaise es una de las salsas madre más difíciles de ejecutar bajo presión, especialmente para reparar una que se había separado. Pero también era una de las primeras técnicas que había dominado durante mis años en Francia. Trabajé silenciosamente, añadiendo yema de huevo fresca gradualmente mientras montaba la emulsión a temperatura perfecta. En menos de 5 minutos tenía una Béarnaise sedosa y perfecta. Sebastián probó la salsa y su expresión cambió. Era técnicamente perfecta, mejor que la original que había preparado su sous chef. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó con voz tensa. Práctica, respondí simplemente mientras regresaba a mis preparaciones. Durante el postre, ocurrió el incidente que cambiaría todo. Uno de los críticos, un hombre mayor que reconocí como editor de una revista francesa prestigiosa, pidió hablar con el chef sobre la preparación de un platillo específico. Sebastián salió de la cocina para atender al invitado, dejándome sola en mi estación. En ese momento, el crítico de Michelin, un hombre elegante de unos 40 años, entró discretamente a la cocina para observar las operaciones desde adentro. Era una práctica común durante evaluaciones importantes. Lo que no esperaba era reconocerme. Elena Montenegro, susurró incrédulo acercándose a mi estación. Mantuve mi voz baja. Aquí soy Elena Castillo. Mantenga mi identidad confidencial, por favor. Su sonrisa fue de comprensión completa. Por supuesto. ¿Evaluación encubierta? Asentí discretamente mientras continuaba trabajando. 3 meses de observación completa. En ese momento, Sebastián regresó y vio al crítico conversando conmigo. Su cara se enrojeció de furia. «Aléjese de esa estación», gritó al crítico, quien retrocedió sorprendido. Luego se dirigió a mí con voz que resonó por toda la cocina. «Elena, ¿qué le dijiste? ¿Estás tratando de sabotear mi restaurante?» Todo el personal de cocina se detuvo para observar. Los invitados en el comedor también dirigieron su atención hacia la conmoción. Solo respondí algunas preguntas sobre preparación, chef, dije manteniendo mi voz calmada. «Mentirosa», rugió. «Tu comida es un desastre. Jamás deberías trabajar en una cocina profesional. ¿Cómo te atreves a hablar con críticos cuando apenas sabes servir agua?» El silencio en la cocina era absoluto. Carmen me miraba con ojos llenos de lágrimas, claramente recordando sus propias humillaciones públicas. Continué preparando mi último plato en silencio, un postre especial que había estado desarrollando secretamente durante mis meses allí. Era una reinterpretación moderna del mole, transformado en un elemento dulce con chocolate de Tabasco y especias tradicionales oaxaqueñas.
El crítico de Michelin observaba la escena con fascinación creciente. Sebastián continuó con su tirada, aparentemente inconsciente de que estaba destruyendo su propia evaluación frente al representante de la guía más importante del mundo gastronómico. Esta mujer, declaró señalándome dramáticamente, representa todo lo que está mal con la cocina mexicana moderna. Técnicas amateur, ingredientes mal utilizados, presentación deplorable. Terminé de platear mi postre y lo coloqué calmadamente en la ventana de expedición. Era una obra de arte. El mole dulce formaba un paisaje abstracto en el plato, acompañado de nieves artesanales y elementos texturales que contaban la historia del chocolate desde su origen prehispánico hasta su evolución contemporánea. El crítico de Michelin se acercó al plato y lo observó detenidamente. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a asombro. Sebastián, dijo finalmente, su voz cortando la tensión. ¿Quién preparó este postre? Yo lo diseñé, mintió Sebastián rápidamente. Elena solo ayudó con la preparación básica bajo mi supervisión estricta. El crítico tomó una fotografía del plato y luego se dirigió al comedor. Sebastián lo siguió, claramente ansioso por tomar crédito por mi creación. 10 minutos después, el crítico regresó a la cocina acompañado de varios de los invitados más importantes de la noche. En sus manos llevaba una tablet que mostraba la página web oficial de la guía Michelin. Damas y caballeros, anunció con voz clara que se escuchó en todo el restaurante, me gustaría presentarles a Elena Montenegro, una de las críticas gastronómicas más respetadas del mundo y autora de las reseñas que han otorgado 5 estrellas Michelin a restaurantes en París, Tokio y Nueva York. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se detuvo en seco, su cara perdiendo todo el color. El crítico giró la tablet para mostrar mi página de perfil en el sitio oficial de Michelin, completa con mi fotografía y lista de logros. La señorita Montenegro ha estado evaluando Casa Dorada durante los últimos 3 meses bajo la identidad de Elena Castillo. Carmen soltó una exclamación ahogada. Roberto me miró con una mezcla de asombro y vindicación. Todo el personal de cocina comenzó a comprender las implicaciones de lo que había presenciado. El postre que acaban de probar, continuó el crítico, fue conceptualizado y ejecutado completamente por la señorita Montenegro. Es una muestra excepcional de técnica europea aplicada a ingredientes tradicionales mexicanos. Sebastián intentó hablar, pero no salieron palabras. Su cara pasó de pálida a roja mientras procesaba la magnitud de su error. Según mi evaluación, concluyó el crítico dirigiéndose ahora específicamente a Sebastián, Casa Dorada no califica para la consideración de estrellas Michelin. La calidad técnica es adecuada, pero la administración de personal y el ambiente de trabajo son inaceptables según nuestros estándares. Me quité mi delantal lentamente y me dirigí hacia la salida de la cocina. Antes de irme, me detuve frente a Carmen y Roberto. Ustedes tienen más talento del que él jamás reconoció, les dije suavemente. No permitan que nadie les diga lo contrario. Los siguientes días fueron un torbellino. La reseña de Casa Dorada se publicó en múltiples plataformas gastronómicas, no solo documentando la falta de estrellas, sino específicamente mencionando el ambiente de trabajo tóxico y la falta de respeto hacia el personal de cocina. Sebastián intentó contactarme múltiples veces, alternando entre disculpas desesperadas y acusaciones de sabotaje profesional. Ignoré todas sus comunicaciones. 3 semanas después, recibí una propuesta inesperada. Un grupo de inversionistas había visto mi reseña encubierta y mi postre innovador. Querían financiar mi propio restaurante, con Carmen como sous chef y Roberto como chef de parrilla. Restaurante Montenegro abrió 6 meses después en una elegante casa colonial en Polanco. Durante la noche de inauguración, varios críticos internacionales comentaron que jamás habían experimentado una fusión tan perfecta entre técnica europea y alma mexicana. Sebastián cerró Casa Dorada al año siguiente. Según supe, nunca pudo recuperarse de la reseña devastadora y la pérdida de personal clave que se fue conmigo. En cuanto a mí, finalmente pude combinar mis 2 identidades. Elena Montenegro seguía escribiendo para Michelin, pero ahora también era chef propietaria de un restaurante que rápidamente se convirtió en parada obligatoria para conocedores gastronómicos. Y cada vez que un chef joven en mi cocina comete un error, recuerdo esa noche en Casa Dorada y me aseguro de que mi corrección sea constructiva, no destructiva.
Porque aprendí que el verdadero talento no se demuestra humillando a otros, sino elevándolos. La cocinera fracasada no solo había ganado 5 estrellas Michelin como crítica, sino que ahora las estaba ganando como chef.